Bienvenidos, amables televidentes y seguidores de En el Set de Pasto Noticias, un espacio donde abordamos temas culturales, sociales, académicos, deportivos, comunitarios, entre otros, y que son de interés para la comunidad. Cuídese, por favor, para evitar el contagio del COVID-19. Utilice correctamente el tapabocas, cúbrase la boca y nariz, lávese frecuentemente las manos con agua y jabón y evite las aglomeraciones. Un agradecimiento muy especial a la doctora Marta Sofía González Insuasti, rectora de la Universidad de Nariño. De igual forma, al profesional Luis Sebastián Portillo Ortiz, director de la Unidad de Televisión de la Universidad, y en la parte técnica nos acompaña el ingeniero Héctor Santa Cruz. Gracias a ellos por hacer posible estos espacios donde tratamos temas importantes para nuestra comunidad. En esta oportunidad, quien me acompaña, la doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, magíster en Administración Educativa de la Universidad de Antioquia, con un excelente perfil profesional y académico, una excelente historiadora, y quien con hoy compartiremos un diálogo, sobre todo porque nos acercamos al onomástico de San Juan de Pasto. Doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, bienvenida a En el Set de Pasto Noticias y gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a usted por esta gentil invitación para hacer memoria sobre lo que es la historia de Pasto. Doctora Lidia Inés, primero que todo, por favor, ¿cuál sería el mensaje que usted le podría entregar a la comunidad en esta época de pandemia, cuando crecen los casos de COVID-19 y el autocuidado es siempre nuestro mejor aliado? Sí, considero que en este momento de la pandemia es necesario hacer un llamado a toda la ciudadanía para el autocuidado, porque la vida es una prioridad en estas condiciones y de cada uno depende de su responsabilidad, depende de la salud también de los demás, desde su grupo familiar hasta de los vecinos y del entorno que le corresponda trabajar o estar en relación. De ahí que hacemos un urgente llamado a la ciudadanía para el cuidado, extremar las medidas de autocuidado en este tiempo, dada el alto nivel, ¿no?, de contagios y en alerta roja los hospitales y centros de salud, de ahí que es muy grave la situación que se vive en la ciudad de San Juan de Pasto. Muchas gracias, doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, nuestra invitada de hoy en el Set de Pasto Noticias. Desde la Academia Nariñense de Historia, ¿cuál ha sido el aporte para escribir precisamente a la historia de la región y de San Juan de Pasto? Sí, es muy importante hacer mención que lo que se remite a lo de la historia de Pasto, no solamente desde un tipo de fundación española, porque está presente allí el coloniaje ya español, sino desde la instancia de conocimiento como es la memoria de los pueblos originarios, es decir, de los pueblos indígenas, tanto quillacingas como los contactos con los otros pueblos. Esa historia nos remite a un enfoque, que es lo que se llama la historia madre, y de esa manera hemos contribuido para advertir todo ese proceso que es de larga duración, desde la misma conformación de estas comunidades precolombinas hasta que ya llega el momento de la conquista, coloniaje español en el siglo XVI, y después la evolución, o sea, toda la historia del proceso de independencia, la república. En esta tarea no la hemos emprendido solos, sino con el conjunto de los colegas de la Academia Nariñense de Historia, y por eso se ha constituido ese proyecto que se llama Manual Historia de Pasto. Desde 1996 se está contribuyendo con ese propósito de la investigación de campo, para entrar en un nuevo escenario de la memoria, no de la memoria superficial, ¿no?, sino de la memoria documentada con argumentos para advertir los distintos procesos y a los actores en los contextos de Pasto. Y es realmente muy interesante registrar que es un proyecto piloto en el país, el Manual Historia de Pasto, en el cual han contribuido
los colegas desde 1996 hasta la fecha y ha contribuido a el municipio de Pasto con el Consejo Municipal y las alcaldías de todos estos gobiernos en la financiación de la edición de estos ejemplares. Esa ha sido como nuestra principal contribución a nivel del grupo, o sea, en la Academia Nariñense de Historia. Pero a título personal he insistido mucho en dos áreas del conocimiento. O sea, primero lo de la historia de Pasto durante la colonia, es decir, bajo las dos majestades. Y lo otro es en contribución muy interesante sobre el momento de la independencia. Estamos estudiando ese problema y fenómeno del realismo pastuso desde distintas ópticas, desde finales de los años 80. Es una contribución al conocimiento de nuestra propia historia. Y en ese otro ámbito o escenario del conocimiento está lo de la historia del carnaval, ¿no? Que es una historia que viene a demostrarnos que el pueblo pastuso también tiene mucho ingenio, mucha creatividad y que gracias al carnaval ha equilibrado también su historia. En este proceso histórico, ¿por qué recalcar a los pueblos indígenas, especialmente a los quillacingas, ya muy cerca de celebrar el onomástico de San Juan de Pasto? El 24 de junio de cada año se celebra, es el Día de San Juan, y es en relación a que en las cédulas reales de 1559 se otorga ya el título de ciudad, porque comienzan la vida civil como entidades o como colonias españolas, en el caso de Pasto, como Villa de Pasto en 1537, pero es en 1559 ya como en respuesta a un gesto de los vecinos, es decir, de los habitantes de esta ciudad, como se concede a través de cédulas reales el título de ciudad y el nombre definitivo, la advocación, que es San Juan Bautista, y las armas, es decir, como sus emblemas más importantes que le van a otorgar una identidad ya como ciudad de las Indias, es decir, de América. Es muy importante hacer esa aclaración, ¿no?, de entrada. Y lo otro, por supuesto, que es para recuperar un paradigma de conocimiento, que la historia en América no empieza con el descubrimiento de Colón, como se enseñaba en las cartillas en la antigüedad, y que los pueblos fundantes realmente de esa historia, de esa memoria, para el caso aquí de Pasto, son los pueblos precolombinos, porque ya existían Genoy, existía Catambuco, existía Pandiaco, existía Iztaccíhuatl, en lo que hoy es el Encano, la Cocha. De ahí que esa es una memoria precolombina originaria que nos fue como desbordada o quizá olvidada para imponer otra historia a partir de los hechos de poder político como fueron la conquista y el coloniaje. Pero la base de nuestra identidad está en las culturas precolombinas. Lo que celebramos ahora en este mes de junio, cuando se acude a lo de las celebraciones de las guaguas de pan, los castillos en Genoy, en Obonuco, nos están dando como esas señales de esos pueblos precolombinos u originarios en los ritos agrarios de estos días del solsticio de verano de junio, y que coinciden con la fiesta de San Juan Bautista en el calendario católico. Y es por eso que desde 1559 se tiene esa advocación, santo patrono San Juan Bautista, por eso la fiesta es el 24 de junio. Y en esa fecha se celebra, es el Día del Nombre, es decir, el Día del Onomástico, porque a partir de entonces se llama Ciudad de San Juan de Pasto, y ha sido su identidad, lo que ha permanecido a lo largo del tiempo.
Doctora Lidia Inés, en ese trabajo de tener una investigación, de tejer los conocimientos, de indagar cada uno de de los documentos que nos permiten acercarnos más a la historia, ¿ha sido difícil la construcción de los mismos? Por supuesto, porque sobre nuestra historia la documentación está dispersa. Y usted ha hecho una pregunta muy interesante porque la documentación sobre nuestra historia desde el siglo XIX, porque esta es una de las ciudades más antiguas en el marco de la Nueva Granada y del suroccidente colombiano, hoy colombiano. En ese tiempo era de la Nueva Granada, y vemos que ya está cerca de cumplir como los 500 años de existencia. Y esta documentación está dispersa. ¿Dónde la encontramos? En el Archivo General de Indias, en Sevilla, España, en el Archivo Nacional de Historia, en Quito, Ecuador, en el Archivo Histórico de Ibarra, en el Archivo Histórico de Pasto, que está ahora como dato con la Universidad de Nariño, en el Archivo Central del Cauca, en el Archivo Histórico de Cali también, en el de Buga. Es decir, tenemos todos estos que le he mencionado, son los principales repositorios de nuestra memoria, de nuestra historia. Por lo tanto, es muy importante la preservación de esta documentación para el tejido, como usted lo ha dicho con mucha inteligencia, el tejido de nuestra historia, el tejido de ese conocimiento frente a lo que hemos sido, a todos esos procesos que se han adelantado a lo largo de cerca de 5 siglos y que es un hecho que vale resaltar que Pasto, como cualquier otra ciudad, ha tenido sus dramas, ha tenido sus grandes dramas a lo largo de la guerra, pero en otro criterio ha tenido también sus fiestas, sus conquistas del espíritu. Y esto es muy interesante de ver. Ha sufrido fenómenos naturales que la han estado a punto de destruir y de reducir a cenizas, no solo la guerra, sino también los fenómenos naturales como el terremoto de 1834, las plagas, pero hay una resistencia de este pueblo a sobrevivir y a desbordar todas esas tragedias, todos esos problemas y salir adelante. Me inquieta preguntarle esto, doctora Lidia Inés. ¿Existe el espíritu investigativo de las nuevas generaciones para conocer nuestra historia y descubrir más? Nosotros estamos en una generación que ya tiene que entregar, como se dice, las banderas a las nuevas generaciones. Y eso es lo que intentamos en la academia a partir del desarrollo de diplomados en historia regional. Historia de Pasto e historia regional, en la cual se abre, es decir, es una apertura que independiente de su formación puedan incorporarse a estas nuevas generaciones para la investigación de la historia, porque hoy nosotros estamos, pero mañana se necesita que esté una generación joven, pero con carácter muy responsable en la investigación, que no se dejen llevar por los cantos de sirena, que en las redes nos cuentan historias desvirtuadas o falsedades, solamente con adjetivos contra los actores de la historia. Eso no es hacer historia, pero es lo más fácil del acceso. Y los jóvenes a veces se dejan llevar por esas versiones tan ingratas y con eso quedan como verdad. De ahí que la invitación es a través de estos canales también, que agradecemos, para que las nuevas generaciones acudan a ese conocimiento de la historia que no se debe basar en una sola versión, sino en las fuentes documentales y en los distintos autores. Es muy compleja la tarea del historiador. Nosotros lo hacemos en forma voluntaria, ad hoc, desde acá, desde el sur, pero esto exige mucha inversión de tiempo,
de formación también, porque se debe tener unas técnicas de investigación en la historia para tener el acceso a construir ese tejido, porque ya la historia es un hecho, es decir, un hecho ya pasado, no podemos hacer nada para intervenir sobre ella, porque ya es un hecho, pero sí podemos advertir y administrar sus enseñanzas. Por eso dice, la historia es una madre, es la madre del conocimiento, es la madre de la ciencia, porque a través de sus lecciones podemos aprender para no repetir los errores, para no repetir las cosas negativas que se han hecho contra el ser humano, y para poder como administrar un mejor conocimiento y una mejor conducta en el presente y hacia el futuro. A través de En el Set de Pasto Noticias, usted nos comparte esa historia de nuestro departamento de Nariño y especialmente del municipio de Pasto, que está muy próximo a su onomástico. Pero también quiero resaltar que desde la Academia Nariñense de Historia, usted ha sido partícipe de realizar talleres, de hacer presencia con su conocimiento, de ser ponente de distintas invitaciones a nivel departamental, nacional e incluso internacional. Muchísimas gracias. Me honran sus palabras porque es una tarea que queremos hacer nosotros, como le digo, desde el espíritu, con nuestra voluntad. Nosotros trabajamos ad honorem en esta entidad, que es una entidad privada y cultural, estrictamente cultural. Con el cobijo de nuestra Universidad de Nariño hemos podido adelantar toda esa labor, y se espera continuar haciéndola en el futuro. Esto es muy necesario, que la ciudadanía comprenda que esta es una labor que se hace con mucho esfuerzo, porque requiere mucho apoyo de los distintos gobiernos para poder hacer las publicaciones, las investigaciones que son de campo. No es a partir de copiar de un libro o de retomar de otro autor, sino son investigaciones de campo para incorporar el verdadero conocimiento. Y es una tarea muy difícil y a veces no bien comprendida por la situación de los medios de comunicación en la actualidad. Nosotros no somos los como altoparlantes de todos los días estar en lo de las noticias, sino que nuestro trabajo es mesurado y simplemente se comunica en el momento que nos corresponde. Le quería comentar que a raíz del derribo de la estatua de don Antonio Nariño, el defensor de los derechos humanos, el traductor de los derechos humanos, y que es el precursor por eso de la independencia, ha sido noticia Pasto, y con ser noticia Pasto es noticia nacional también su historia, y hemos tenido comunicaciones muy interesantes de todo el país respecto a esta versión, a estos hechos, pero han recuperado el interés por la historia del sur, la historia de Pasto. De ahí que ha sido una gran oportunidad para contarles la historia al derecho, y en ese sentido difundir la otra versión para que tenga conocimiento Colombia, porque Colombia entra a juzgar y no a interpretar la historia del sur, porque no la conoce en su verdadero sentido y contenido. Hemos tenido por eso invitaciones a nivel nacional de la Academia Colombiana de Historia para intervenir al respecto en una sesión que convocó a las academias de todo el país y historiadores interesados en este tema de la historia de Pasto. Y hace poco se intervino también con el Archivo General de la Nación, que acoge este interés por conocer la historia de Pasto. Yo
comentaba en alguna ocasión en una entrevista a la revista Semana del año 2019 que esa desidia que tienen algún sector de los colombianos respecto a los pastusos y a tratarlos en forma peyorativa por su actitud y conducta durante la Guerra de Independencia, es porque Colombia no ha tenido la oportunidad de conocer la historia de este pueblo denominado y conocido como pastuso. Ese es nuestro gentilicio y nuestra identidad, y debemos sentirnos muy orgullosos de ello, porque esto es como una impronta, ¿no?, a lo largo de la historia. Así es, doctora Lidia Inés. Y para finalizar, el 24 de junio, el onomástico de San Juan de Pasto, pero la ciudad capital es una de las más antiguas. ¿Cuáles considera usted son los hechos más relevantes que han marcado la historia de esta ciudad? El convertirse en un enclave colonial durante la primera época, de villa a ciudad, pero se convierte en un enclave colonial, es de mucha importancia porque es un paso obligado del norte y el sur, y esto le permitió activar un comercio, y a finales del siglo XVI la ciudad de San Juan de Pasto era de las primeras, el pueblo más importante, dice más grande, de la gobernación de Popayán. A pesar del coloniaje, estaba destacada en su economía y en su desarrollo. Después vamos a ver que por el peso de ese coloniaje es como va disminuyendo la capacidad económica de esta ciudad, y se advierte mucha pobreza y la baja de la densidad en la población, por el mismo peso de este coloniaje, por la tributación, los excesos de los impuestos. Otro momento muy importante de destacar son los gestos de rebeldía, es decir, de desobediencia frente a la imposición de otro poder. Primero son los quillacingas en el siglo XVI, que interponen sus recursos y demoran la fundación de la villa de Pasto. Y luego, ya fundada la villa, todavía, como se puede decir en nuestros términos de hoy, sabotean la colonización y vienen a aplicar unas estrategias para aburrir y desterrar a los colonos. Por lo tanto, en 1539 se vuelve a repoblar por orden de Pizarro esta ciudad. Esto viene a marcar como otro momento muy importante, y el de la rebeldía de don Gonzalo Rodríguez en 1564, que ya desde esa temprana edad viene a levantarse contra la corona a través de una conspiración que es frustrada, pero es un símbolo como de ese gesto de reacción frente al poder colonial. Luego ya tenemos en la misma sociedad colonial como los indígenas quillacingas de Genoy, Obonuco, Catambuco reaccionan en protestas contra el estanco al aguardiente en 1781, y se convierte en una acción comunera igual que el movimiento de la Nueva Granada. O sea que siempre hemos estado conectados a la historia. No es cierto que Pasto ha estado aislada como una isla en esta historia, sino que siempre hemos estado conectados, como se dice, en sintonía de la historia. Doctora Lidia Inés Muñoz Cordero, muchísimas gracias por haber compartido este conocimiento y especialmente por permitirnos encontrarnos más de cerca con la realidad de cómo es nuestra historia. Muchísimas gracias. Con todo el gusto, siempre estamos para servirles. Muchísimas gracias por todas sus palabras y por esta invitación tan especial. A ustedes, amables televidentes y seguidores, muy amables por su sintonía, y no olviden, contágiate de vida en el set Cuidando el Sur.